Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, Profe Carlos Romero. Estamos con Andrea Serrano Blanco, que nos va a contar la carrera de traducción e interpretación, por qué la escogió, qué itinerarios formativos hay, las notas de corte, etcétera, etcétera, para aquellas personas que pudieran estar interesados en cursarla. Así que, hola Andrea, muchas gracias por participar con nosotros en este vídeo. Hola, bueno, os voy a contar un poco de la carrera y mi experiencia y espero que os sirva y os guste. Seguro que sí. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué decidiste estudiar traducción e interpretación? Pues la verdad es que empecé a pensar en esta opción cuando hicimos un intercambio con Francia, creo que estábamos en tercero o cuarto de la ESO en el cole, y eso conocí a una chica con la que me llevé genial y empezamos a hablar un montón, aprendí un montón de francés gracias a ella. E incluso después del intercambio pues seguimos quedando y hablando y haciendo viajes juntas y eso me empecé a interesar más por el francés, por la cultura, por las costumbres y todo, y pensé que esta podía ser una buena opción. Qué bien. Cuando estudiaste tu segundo de bachillerato, ¿cómo lo recuerdas? ¿Fue un año estresante, no muy estresante? ¿Cómo fue tu año? ¿Cómo te organizaste también? Pues lo recuerdo como un año un poco pesado y tampoco tenía mucha presión por la selectividad porque la nota de corte en ese año era baja, era un 5 para francés, para itinerario de francés, pero sí que recuerdo que era demasiada información en muy poco tiempo, que había que aprenderse y eso me parece un poco cansado. ¿Te, te agobiaste mucho en segundo o lo llevaste más o menos bien? ¿Tienes algún truco para sacar el curso bien, al día, que les pueda interesar a los alumnos y alumnas que están ahora estudiándolo? Pues creo que lo fundamental es saber cada uno su método de estudio y que es diferente para cada asignatura. Yo, por ejemplo, pues me hacía muchos esquemas con dibujitos y colorines y tonterías que me servían a mí para enterarme, porque, por ejemplo, subrayar pues no me servía de nada. O matemáticas, pues no me podía hacer esquemas, pero sí que me apuntaba bien por las fórmulas y las cosas así claras. Y luego pues practicar más ejercicios. Pero eso, cada asignatura era un método diferente. Y eso me parece muy importante que cada uno conozca el suyo, que pruebe varios y luego vea con cuál se ha quedado mejor. Porque tú hiciste traducción e interpretación yendo por el bachillerato de ciencias sociales, pero con matemáticas, no con latín. Sí, hasta cuarto estuve en ciencias, luego me cambié a sociales y hice economía. Mm. Y, Economía, historia y y matemáticas aplicadas a la filosofía. ciencia. Sí, ¿no? El no haber estudiado latín durante el bachillerato te ha supuesto algún déficit a la hora de estudiar traducción e interpretación o para nada? No, sí que en alguna asignatura preguntaban quién estudia latín, porque lo relacionaban con algo de latín, pero no me ha supuesto ningún atraso ni nada. Mm. Me habría Y, gustado, por otra parte, creo que es una asignatura que me habría gustado dar, pero no tuve la suerte. ¿Y cuál era la nota de corte en el año que entraste tú en traducción e interpretación? Para el itinerario de francés era un 5 y para el itinerario de inglés era un 10, creo, un 9 y pico. Ahora han subido un poco. En francés está un 7,3 en la autónoma, en las otras universidades no he mirado, y en inglés está un 11,57. También en mi año había un examen de inglés, había que hacer un examen de lengua española y de inglés o francés, pero ahora han quitado esa prueba, pues aconseja entrar con un B1. También otra cosa es que en francés solo hay 30 plazas, en inglés hay 60. Entonces, pues cuanta mejor nota tengan, más posibilidades tienen que entrar, porque 30 no son muchas plazas. Sí, sí, es verdad que no son muchas cosas. Nos estás comentando que hay como dos itinerarios formativos. Según tengo entendido, en traducción e interpretación se estudian varios idiomas. El idioma con materno sería el idioma A, ¿verdad? Y luego, bueno, explícalo tú mejor, por favor. Sí, hay varias lenguas. Está la lengua A, que es la lengua materna que para todos es el español. Luego está la lengua B, que puedes elegir entre inglés o francés, que es tu itinerario.
que se presupone que ya tienes un nivel B1 más o menos, y luego está la lengua C, que puedes elegir entre inglés, francés, alemán o árabe, que empiezas más o menos desde cero. Es verdad que en inglés no empiezas desde cero porque se presupone que todo el mundo ya sabe inglés y se empieza un poco más alto. Y luego en tercero, si llevas bien todas las asignaturas, has aprobado y quieres coger una nueva, pues te dan la oportunidad de coger entre inglés, francés, alemán, árabe, turco, persa, italiano, portugués, finés, griego, coreano o catalán. Ujú. ¿Y tú cogiste esa tercera lengua? Sí, yo he estudiado de primera francés, luego inglés y luego he cogido portugués. Ah, muy bien, qué interesante. ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu carrera? Pues lo que más me ha gustado quizá han sido las asignaturas de interpretación, que era algo totalmente nuevo, que siempre me había despertado curiosidad cuando lo veía en la tele o por ahí, y, y me pareció algo muy divertido y muy chulo. Y cuéntanos qué es exactamente en qué consiste la interpretación. Pues la interpretación es como la traducción, pero de forma oral. Hay diferentes tipos, está la simultánea, que es mientras la persona, el hablante de otra lengua, está hablando, tú mientras vas interpretando a tu lengua, mientras él habla, entonces hay que estar muy concentrado para estar escuchando mientras hablas y no perderte nada y decirlo todo, todo. Luego está la consecutiva, que es una persona hace un discurso y en unos 3 minutos, que en realidad da tiempo a decir muchas cosas en 3 minutos, para, y ya enseguida haces tú el discurso otra vez de arriba a abajo. Mientras él está hablando, pues haces una toma de notas, que hay un sistema que se hacen símbolos, dibujitos y cosas, y ya rehaces el discurso tú. Luego está la de enlace, que es cuando hay dos personas que hablan diferentes lenguas y no se entienden, y tú vas interpretando de la una a la otra. Ujú. Y luego la susurrada, que es cuando acompañas a la persona que necesita un intérprete, por ejemplo, a una conferencia de la que no entiende el idioma, y tú pues le vas diciendo, susurrando lo que van diciendo. Qué interesante. Y pues eso, en interpretación, ese sistema de tomar apuntes debe ser fantástico, ¿no? Para tomar apuntes, aprender a tomar los apuntes súper rápido. La verdad es que sirve hacer dibujitos y símbolos, pero hay una parte muy importante de memoria, porque si la mayoría de de cosas que dicen las tienes que recordar, pero te vas guiando de los dibujitos y cosas, anotaciones que has hecho para rehacer el discurso y no olvidarte nada. Pero no Mm. puedes coger una hora de clase con dibujitos porque luego no te enteras de nada. ¿Y qué es lo que menos te ha gustado de la carrera? Pues quizá alguna asignatura de lingüística o por las que eran más de informática, porque nunca se me ha dado bien los ordenadores y esas me han gustado un poco menos, aunque también me parecen muy necesarias. Mm. Y la parte de traducción, ¿qué es? Traducción escrita, ¿no? Sí, la carrera son 4 años, los 2 primeros es básicamente clases de idiomas, de aprender bien gramática, vocabulario y aprender bien a hablar inglés, francés. Luego ya en segundo empiezas un poquito a traducir y un poquito a interpretar. Y luego ya en tercero haces un poco los 3 itinerarios que hay. Está el itinerario de nuevas tecnologías, que es más pues, lo relacionado con ordenadores, herramientas de traducción, páginas web. Luego está el itinerario de traducción especializada, que tenemos jurídica, traducción científico-técnica, económica y literaria. Y luego el itinerario de interpretación. Y eso, en tercero ya empiezas a ver un poco los 3 itinerarios. Y en cuarto son todo optativas, que ya eliges tú pues, todas las asignaturas que quieres. Puedes coger de los 3 itinerarios, solo de uno, de alguno de los dos, asignaturas de otras carreras si también te interesan. Pues mira, un consejo que les daría a la gente que quiera estudiar esta carrera es, por ejemplo, seguir a traductores y eso en Twitter, porque al final ves más o menos cómo es el día a día de la gente que trabaja de eso. Y según a la gente que sigo yo, es difícil encontrar trabajo y muchos dicen, por ejemplo, que igual han estado 6 meses sin trabajar. Así que yo creo que es difícil entrar en el mundo, pero una vez que estás dentro, yo creo que sí que hay trabajo. Tienes que estar Te van, buscando todo el rato clientes, pero sí. sí, te cae. Y si hicieras traducción, ¿qué tipo de traducción te gustaría hacer? Pues a mí la traducción que más me gustaba es la literaria, la que me parecía más bonita.
pero me parece que es muy difícil vivir solo de traducción literaria. Al final tienes que abrir un poco la mente y pues aceptar también trabajos de traducción técnica, científica o diseñotaria. Y eso, igual te tocan Mm. traducir instrucciones de un aparato, pero bueno, hay que acertar de todo y la verdad es que de todo se aprende. Muy bien. ¿Y cuál es tu Y, plan a partir de ahora? ¿Qué opciones se abren a una persona que acaba de terminar traducción e interpretación? ¿Qué vías hay? pues la verdad es que es una carrera con un montón de salidas. Puede ser o traductor, ya sea jurídica, de traducción jurídica, biosanitaria, científica. Puede ser también intérprete, que hay un montón de intérpretes de diferentes temas y ámbitos. También tienes la opción de la docencia, y ser profesor con un máster, que es lo que voy a hacer yo. También puedes trabajar pues, en redacción y edición de textos traducidos, en el sector audiovisual. También es un muy interesante lo de la traducción audiovisual, porque también pues, se tienen que traducir un montón de películas, de series, de videojuegos, y pues ahí se necesitan traducciones. Supongo que en esta carrera es bastante común hacer que algún curso en el extranjero, en algún país de la lengua que más estás estudiando y traduciendo. ¿Tú has tenido la oportunidad de hacerlo? Pues sí, en tercero me pude ir a Francia de Erasmus, fui a Toulouse y estuve allí pues de septiembre hasta marzo, que comenzó la pandemia y me tuve que volver. Pero sí, aproveché ahí algunos meses y la verdad es que lo recomiendo un montón porque además de mejorar en la lengua, y pues es una experiencia que sobre todo para la gente de Madrid que no nos vamos a vivir fuera, por ejemplo, a estudiar a otra universidad, pues es una experiencia el vivir solo, vivir en otro país, todo nuevo y crecer mucho, yo creo. ¿Es difícil hacer los estudios en Francia cuando vienes de la Universidad de España? ¿Es dura la carrera o allí? Pues mira, yo creo que tuve un poco de mala suerte. Hay, hay un montón de universidades para elegir, que los de francés lo tenemos más fácil porque hay menos gente que quiere ir a sitios francófonos. Y elegí Toulouse, pues, porque me pareció una ciudad bonita. Tampoco miré mucho más la universidad, ni qué asignaturas podía tener, ni nada. Pero la norma, la, lo que, a ver, lo que tienes que hacer para poder irte de Erasmus es coger las mismas asignaturas que hay en Madrid, que las hay allí. Y el problema que tuve yo es que no había muchas asignaturas parecidas a las de Madrid, entonces me costó un montón elegirlas y tuve que elegir al final pues las optativas de cuarto en vez de las de tercero, que eran las que me tocaban. Entonces era un nivel más, tuve que coger incluso asignaturas de máster en Francia, estaba con gente que estaba en el máster y claro, no tenía ese nivel y me costó bastante aprobar. Un consejo sería Pues, mirar las asignaturas eh, que hay en cada universidad y elegir también un poco en función de eso, porque yo igual si lo hubiera mirado bien no me habría cogido esa ciudad, mm, porque fue un poco duro. preguntar al que ha ido antes de ti, ¿no? Yo que me hice un Erasmus en Inglaterra, preguntar, o sea, hacer el este de, bueno, ¿y tú qué plan de estudios te hiciste? ¿Tú qué te has ido a este sitio? Y a ver si me encaja a mí o no me encaja tanto, ¿no? Bueno, otros consejos que les daría a los estudiantes es, por ejemplo, organizarse desde el primer momento. Yo me haría carpetitas en el ordenador de cada asignatura y organizarse bien desde el principio, porque luego si no, cuesta un montón. No están tan encima de ti como en el colegio, así que tiene más de tu parte, tienes que poner más de tu parte para llevar las cosas al día. Eh, También una curiosidad podría ser que en el colegio me acuerdo que nos decíais mucho, la universidad es todo muy diferente, los profesores no te conocen, eres una persona más, pero no saben ni quién eres. Y la verdad es que en mi universidad, como somos tan pocos, somos 30 en clase, como máximo, que al final acabamos yendo a clase la mitad. Sí que es una relación muy cercana, sí que saben quién eres, cómo te llamas, lo que te cuesta, lo que no, cómo te pueden ayudar. Y eso me parece un punto a favor, la verdad. Mm. Eh, pues es un consejo organizarse desde el principio. También un consejo bueno sería mirar la guía docente desde el primer momento para ver lo que te van a pedir en el examen, las cosas que valoran ellos, el tiempo que le tienes que dedicar por tu parte a la asignatura. Otro consejo muy importante creo que es meterse bien en el idioma y hacer cosas que tampoco requieren tanto esfuerzo como por ejemplo
pues seguir en Instagram a gente francesa, influencers o ver youtubers franceses, porque al final así aprendes un montón del idioma, de las culturas, de las expresiones que utilizan allí que no te en la universidad, y no cuesta trabajo seguir a gente en Instagram y verles de vez en cuando. También un error que quizá cometí yo es que en el colegio, en el instituto, en bachiller, me esforzaba mucho por sacar buena nota y hacer siempre lo mejor posible. Y cuando entré a la universidad fue como, ya está, ya he conseguido lo que quería y me relajé. Entonces, pues no iba por el 10, iba por el 8, el 7, y eso, como que ya la nota no me importaba tanto. Pero, por ejemplo, ahora para entrar al máster sí que debería tener una buena nota. Así que mi consejo sería que desde el principio os esforcéis por sacar lo mejor que podáis, porque al final todo sirve. Por sacar buenas notas, al final pues te pueden dar becas y cosas que vienen bien. Para el Erasmus también, cuanto mejor nota tengas, pues tienes más opciones para elegir. Si tienes mala nota, pues puedes elegir unas universidades o quizá te quedas sin plaza y no haces Erasmus. Mm, Otro consejo sería participar en clase. A mí me costaba mucho participar en el cole, no participaba nunca, a no ser que fuera absolutamente necesario. Y en la universidad, pues sí, al final te sirve mucho participar y que te corrijan. Viajar también todo lo que puedan, ahora no se puede, pero en cuanto se pueda, pues les animo a hacer un au pair o pasarse un verano en Francia o en Inglaterra o donde puedan. Y, y también hacer las actividades de la universidad. En la universidad se ofrecen un montón de actividades que no son obligatorias, pero al final te enriquecen mucho, también te sirve para conocer más gente, apuntarte a algún deporte, a la orquesta o cualquier cosa de esas, que al final pues te enriquece y te hacen disfrutar más de la vida universitaria. Porque al final a mí estos 4 años se me han pasado súper rápido. Ya, qué rabia, ¿verdad? Ahora ya se te está acabando el y es que son 4 años maravillosos. Son unos consejos fenomenales, Andrea. Me han encantado todos. Además los has explicado genial. O sea que te agradezco mucho, de verdad, que los hayas querido compartir con nosotros. Me alegro. Y sí, sí, porque son buenísimos. Muchas gracias, Andrea, por todos estos consejos maravillosos que nos has dado y por aportarnos tanta información sobre la carrera de traducción e interpretación. Y nada, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a ti, espero que les hayan entrado ganas de estudiar esta carrera, que me parece una carrera preciosa. Y eso, les animo mucho a que lo hagan. Bienvenidos otra vez. Ahora estamos con Miguel Marqués, que es traductor profesional y nos va a contar algunas cosas de su profesión. Entonces, Miguel, la primera pregunta que tendría para hacerte es ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Cómo es un día típico de un traductor? Pues a ver, yo soy traductor. Bueno, hola a todos. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí hablando con vosotros, charlando. Y bueno, yo soy un traductor, soy traductor autónomo. Hoy día la mayor parte de los traductores profesionales son autónomos. Esto es algo que ha cambiado en los últimos 10, 15 años. Antes había agencias de traducción y empresas de traducción que contrataban a muchos traductores in-house y ahora la mayoría estamos trabajando desde casa o, bueno, con la fórmula que tiene cada uno. Hay gente que trabaja en coworkings, hay gente, en fin, cada uno se busca un poco su manera. Mi día, por eso, es muy hogareño. Yo trabajo en casa, intento salir un par de veces a la semana a un coworking. Obviamente, la pandemia cambió todo esto, pero pienso retomarlo en cuanto se pueda porque realmente es muy sano salir a trabajar fuera y reunirse y relacionarse con otra gente, no terminar gruñendo por los pasillos cuando llevas demasiado tiempo encerrado en casa. Pero los días de trabajo, a ver, cuando ya te acostumbras a estar en casa, hay gente que no necesita acostumbrarse, que desde el principio le va bien. Es muy cómodo, obviamente. Yo me concentro súper bien y además te ayuda mucho a conjugar el trabajo con las tareas normales, tipo hacer una lenteja, ir al médico o ir a Hacienda a hacer cualquier papeleo. Yo traduzco, básicamente. Traduzco desde el principio del día hasta el final del día. Y luego hay jornadas en las que pues hago otro tipo de tareas que tienen que ver con la revisión, que tienen que ver con las
clases que imparto de traducción en distintos, bueno, centros privados y públicos. Yo he intentado diversificar un poco las tareas porque, bueno, es verdad que traducir es un único tipo de tarea, y esto a lo mejor ya tiene que ver con otra pregunta, tampoco me quiero empezar a mezclar cosas, pero tiene que ver con lo que me has preguntado, porque en la jornada, cuando uno solamente traduce, pues es verdad que se puede hacer algo, bueno, no pesado, pero monótono, ¿no? Entonces, yo a lo largo de mi carrera he ido añadiendo otros tipos de tareas, que esto es interesante que lo hablemos también, otros tipos de tareas profesionales que tienen que ver con los idiomas y con la traducción. Y con esto, pues, se hace un cóctel, a mi juicio, estupendo. La vida del freelance a veces es precaria en el sentido de que es inestable el flujo de trabajo y hay otra serie de condicionantes, pero yo estoy feliz con esta forma de trabajar en la que soy mi propio jefe, en la que yo elijo a qué dedicarle el tiempo y la energía, en qué nuevos proyectos embarcarme, qué tipo de nuevas tareas quiero agregar. Y bueno, puede ser todo lo variado que uno quiera, pero de primeras que sepamos que vamos a traducir y a traducir. Y quizá un poco a revisar traducciones, que es otro tipo de tarea dentro del campo. ¿Cuáles son esas otras tareas que haces? Yo traduzco del inglés y del francés principalmente, esa es mi principal tarea. Luego, hace ya varios años, empecé a impartir un máster un curso certificado como máster de traducción profesional, y eso pues me ha dado mucha vida, ¿no? Porque se entra en contacto con alumnos y con gente interesada en el mundo de la traducción. Luego también tareas relacionadas con la traducción en sí, porque esto que cuento ahora es docencia, están la revisión, la corrección de texto. Luego hay gente que también redacta contenido, eso es otro ámbito un poco vago, porque no hay un puesto o una empresa que se dedique específicamente a ese tipo de cosas, sino que pueden requerir tus servicios como redactor, me refiero, pues desde agencias de publicidad, a fundaciones, en fin, una empresa cualquiera que necesite un redactor profesional. Entonces, a la tarea de traducir como tal, bueno, pues se agregan todas esas, la docencia. Hay gente, no lo sé, hay gente, lo que sé, por qué hilo, gente interesada en la traducción editorial y literaria que de repente se mete en ese mundo y termina editando o termina trabajando como scout, que son gente que se dedica a leer novedades literarias de otros países para proponerse las editoriales españolas y que se traduzcan, ¿no? Entonces hay una amplia gama de tareas que se pueden realizar, todas relacionadas más o menos con la lengua, y para hacer a las cuales la traducción es una plataforma de excepción, porque somos profesionales que manejamos no una, sino varias lenguas. Traduzco, porque no te he contado lo que traduzco, yo traduzco sobre todo, yo hago traducción editorial. Yo traduzco sobre todo libros y publicaciones periódicas. Narrativa, por un lado, ensayo, y hago mucho trabajo de libros de arte, fotografía, catálogos de exposición. A cada una de esas cosas llegué por un camino distinto. Muchas veces amigos de amigos, muchas veces gente del sector que ya conocía. Yo no llegué a esto de primeras. Yo llevo en esto, en la traducción editorial de libros, de novelas y demás, unos 10 años, 10, 12 años ahora. Yo empecé hace mucho más tiempo, bueno, como 16, 17, traduciendo en una empresa, en una gran empresa de traducción que empezó en ese momento teniendo muchísimos empleados y ahora ya no están, ya son todos autónomos. Y esta empresa de traducción se dedicaba a traducir cosas técnicas, o sea, cosas que tienen que ver con Oracle, con informática, con documentos de estos de actualización de términos y condiciones de programas de Microsoft, ese tipo de historias. Yo llegué a ese mundo con cierta ilusión, como era algo novedoso, nuevas tecnologías y demás, pero me aburrí. O sea, yo duré un año y medio y era la empresa de traducción más importante que había en España, o la segunda, estaba ahí. Me volví desde Bélgica, donde estaba trabajando y viviendo, además a España, porque ya había unos años fuera, y quería regresar, pero solo porque esta empresa me llamó para venir a trabajar a Madrid. Un año y medio duré. 2 años. No me interesó lo que se trabajaba allí, no me interesaban ese tipo de textos. Para mí el idioma y la comunicación yo lo percibía y lo sentía de otra forma, y tuve claro, también por cuestiones personales, de amigos, de pareja y demás, que pertenecían también a ese mundo de la cultura en ese entonces, que yo quería traducir libros, literatura, cosas que me alimentasen, que me nutrieran. No sé, yo lo viví así. Hay gente que traduce
hace traducción técnica y son unos alucinados de eso y como súper especialistas y lo viven, pero yo no sé, no me satisfizo nada. Entonces, nada, pues me salí de ahí y poco a poco empecé a entrar en el mundo editorial. Hay otra gente que ha seguido un poco ese proceso también, de empezar con la traducción técnica y jurídica, que son como las más áridas. Hay mucho trabajo de eso, pero es muy árido, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Hay gente que lo disfruta. Hay gente que se ha salido de eso y ha tirado, en vez de hacia la traducción de novela, traducción editorial de libros, hacia la traducción audiovisual, que es también una traducción, digamos, humanística, en el sentido de que son textos que tienen que ver con productos culturales, en este caso cine y serie, y ahí hay un campo amplísimo que no para de crecer, subtituladores o sea, traductores de películas, vamos, de subtítulos y de guiones de doblaje, hay muchísimo y va a seguir habiendo, porque las plataformas se multiplican, las producciones de las plataformas, eso no para, cada año tenemos plataformas nuevas con producciones propias, esa gente tiene muchísimo trabajo. A mí me gusta, yo lo he probado alguna vez, pero bueno, estoy muy contento con la traducción de libros, de novelas, de ensayos, y es una industria que crece muy lentamente, es más inestable, digamos, porque el eterno debate de que si la gente ya no lee, que no es cierto, la gente sigue leyendo de otra manera, pero sigue leyendo y yo creo que lee cada vez más, ahora en la pandemia se ha visto. En fin, que hay un amplio recorrido y un amplio camino y un amplio abanico, de opciones. Y hay muchas que son muy interesantes, porque desde un manual de lavadoras a traducir, yo qué sé, el guión pues no sé, de la última película de Star Wars, por ejemplo, pues hay una diferencia bastante importante. Lo que pasa es que entiendo yo que la trayectoria que has seguido tú, porque yo me imagino que es más probable que haya más trabajos técnicos, ¿no? Pues habrá miles de empresas que produzcan documentos que tienen que ser traducidos, ¿no? Claro. Y entonces esa ingente documentación que van produciendo las empresas, que en algunos casos será más interesante y en otros pues menos, ¿no? Pero que habrá mucho trabajo y que seguramente la manera en la que empezaste tú es la manera habitual, ¿no? O sea, empieza uno traduciendo cosas así más técnicas, ¿no? Y luego ya pues te vas buscando el hueco donde más te gusta, ¿no? Claro, la traducción jurídica y económica pues es un sector muy amplio y probablemente el más amplio de todo y en el que más documentación se produce, la traducción técnica entendida en términos generales, ¿no? O sea, pensemos en documentación técnica que acompaña a cualquier aparato que uno compra y si te vas a nivel industrial, no sé, vete a las farmacéuticas, solamente el sector farmacéutico, los protocolos de ensayo clínico, los aspectos de los medicamentos, o sea, eso es enorme. Hay gente que se dedica a eso y se especializa en eso y trabaja en eso toda la vida. La traducción médica, no la farmacéutica, la médica específicamente es todo un campo donde hay mucho dinero, donde hay gente que se especializa en eso, son menos, pero ahí están y son gente muy apasionada. Pero sí, para empezar es muy habitual que uno salga del grado, se haga su currículum, se dé de alta en una u otra agencia online o una u otra marketplaces de estos que llaman online, donde miles de empresas vuelcan proyectos de traducción a precios, o sea, no muy bien pagados, pero bueno, se vuelcan ahí y es fácil conseguir trabajo, entre comillas, ¿no? Con unas tarifas X y esos trabajos suelen ser de tipo más técnico, sí. Y una pregunta ahora que has mentado el teléfono, o sea, la manera, los salarios y la manera de conseguir trabajo, es como una especie de subasta, ¿no? Se vuelcan ahí en unas plataformas en las que están los traductores y vais ahí cogiendo el... Claro, ese es el peor escenario. Esos son lo que llaman marketplaces o portales donde te das de alta como traductor y pueden participar, se ofrecen proyectos y la gente... Eso es algo que realmente deberíamos intentar evitar, ¿vale? Me he puesto como en el peor de los casos, como lo más fácil para decir, a ver, yo acabo de terminar el grado y quiero empezar a traducir mañana. Bueno, pues hay maneras. Lo que pasa es que tenemos que aspirar y saber muy bien desde el principio dónde nos metemos, ¿no? Igual que hay esos marketplaces donde vuelcan todo tipo de ofertas y de proyectos, hay agencias muy grandes que pagan muy mal, que son multinacionales y se pueden permitir pagar pues tarifas irrisorias. También, porque, bueno, luego entra el tema de la competencia con traductores como nosotros, pero que viven en países donde las rentas son más bajas y donde pues los salarios son más bajos, compiten con nosotros. Eso es todo,
eso es todo, es que es un mundo muy complicado de abordar en una charla corta como esta. Tampoco quiero aburrir ni quitarle la esperanza a nadie, obviamente. Me refiero solamente como la manera primera de entrar ahí. Esos sitios existen. Ahora mismo, yo es que por suerte hace mucho tiempo que no paso por ellos, pero están. Aparte de eso, la que termine el grado y quiera empezar a traducir, obviamente, y me lanzo a contar esto así un poco como tu propio, tiene que prepararse su currículum y tiene que prepararse para hablar con las agencias de traducción como tales, ¿vale? Las agencias, no estos por grandes tales de los que hablo, sino las agencias de traducción medianas, pequeñas y medianas, que en Madrid hay muchísimas, que tienen su pequeño local, su pequeño espacio, muchas veces no lo tienen, pero están ahí. Y esas son las primeras a las que tenemos que acudir con nuestra referencia, ¿no? La agencia de traducción. Yo además soy, si me permites que siga poco por este hilo, Sí. yo soy como muy fan de los círculos cercanos. Entonces, que nos esté viendo y esté por terminar el grado y esté pensando en cómo empiezo yo mañana, cuando tenga ya mi título. Yo soy muy fan de acudir primero a amigos y familia. A mí me han llegado proyectos a través de los amigos y la familia que además nuestro trabajo muchas veces no lo terminan de entender bien, que me han llegado cosas como que no me podía imaginar. O sea, yo confío mucho en los círculos cercanos y en lo que te puede llegar a través de amigos, de amigos de amigos, sobre todo por eso, lo que decía antes, ¿no? No se entera muy bien, mi tío es que es traductor, pero no sé muy bien. Bueno, pues es importante explicarlo bien, contarlo bien y confiar en que por ahí puedan llegar cosas. Y luego yo recomiendo siempre a mis alumnos que vayan a Google y busquen la agencia de traducción que hay cerca de su casa en Madrid y vayan con un currículum en papel a entregarlo, tal cual. El contacto físico, precisamente porque los traductores somos gente muy de cueva, cuando te ven llegar al sitio a tocar a la puerta y a entregar un currículum en papel impreso y a sonreír con una sonrisa en la cara y a contar de viva voz lo que sabe hacer y lo que quiere hacer, yo confío mucho en eso y a mí me ha reportado cosas interesantes y es bueno para empezar porque es lo que más cerca tienes, ¿no? Luego ya te lanzas obviamente a las redes, a Twitter, a Instagram, a LinkedIn y a todos esos lugares donde con suerte pues también pueden llegar obviamente cosas. Me he puesto a hablar de cómo buscar trabajo, Carlos. O sea, no sé, me he saltado... Todo es útil, todo es útil. El trabajo de intérprete es muy distinto. Yo hice interpretación también en la carrera, cuando yo estudiaba en una especialidad de interpretación. La imagen del intérprete en ese entonces todavía era glamurosa, era una imagen que venía de los intérpretes estos de la ONU, de los juicios de Nuremberg y de esta historia del hombre o la mujer cosmopolita, que hablaba varios idiomas y que recibía unos sueldos importantes, como ducho en protocolo. El trabajo de intérprete es muy estresante, requiere de unas habilidades físicas y psicológicas muy potentes, que tener mucha sangre fría, una habilidad increíble para manejar situaciones de tensión, porque estás interpretando delante de a lo mejor 500 personas en directo, obviamente, simultáneamente, y ahí hay que manejarse muy bien y tener mucha sangre fría. A mí la interpretación se me daba bien, pero yo no tenía esa sangre fría. O sea, lo que era técnicamente la capacidad la tenía, se me daba bien, me gustaba, pero lo pasaba fatal. O sea, lo hice como 4 o 5 veces profesionalmente y bueno, y luego me salieron otras cosas de traducción y tiré por ahí. Está bien pagado, tiene otro tipo de público, de otro tipo de sector, congresos, las instituciones internacionales, bueno, sí, eventos de empresas, de grandes empresas, donde sí, conferencias, ese tipo de historias. Es un trabajo muy atractivo en el sentido de que tú tienes que tener una formación muy específica, que la recibes en el grado. Luego, pues, antes se viajaba mucho, ahora yo creo que ya con esto de las nuevas tecnologías, pues ya se interpreta, están ya como metiendo la interpretación vía, pues, estos medios que tenemos. Pero está muy bien porque tú llegas al sitio con tu micrófono, tu boli, tu papel, a lo mejor unas notas que has tomado antes de lo que va a contar el conferenciante y te vas a tu casa después de 1 hora y media, haciendo turnos con un compañero y se acabó. Y está bastante bien pagado. Y además come fuera, te invitan, no sé qué. O sea, es otro tipo, es una cosa que no tiene nada que ver con el trabajo de traductor. Eso no quita que hay muchos intérpretes que traduzcan y traductores que interpretan. Más intérpretes que traduzcan que no traductores que hagan interpretación. El intérprete es
es una criatura particular. ¿Se vale o no se vale para ser intérprete, no? Eso decían, es una técnica, ¿eh? También nos insistían mucho que es una técnica que se trabaja y que se mejora y que, bueno, pero sí es verdad que por lo menos lo de la sangre fría y el no tener pánico escénico y el tener, bueno, pues la lengua rápida y la mente calma es importante. ¿Alguna sorpresa que te hayas llevado cuando has empezado en la traducción? Dices, empiezas a traducir y de repente te das cuenta de cosas que no pensabas que te fueran a ocurrir en tu profesión y que te sorprendieron. ¿Hay alguna cosilla así que te dije, anda? Pues, por ejemplo, es una carrera que puede ser un poco solitaria o la que sea, lo que sea, vamos. Claro, pues estuve pensando en eso el otro día y la verdad es que como yo he sido como muy cabezón y he ido como muy a lo que quería hacer y al final pues lo he conseguido, aquí estoy, no me he llevado muchas sorpresas. Si acaso esa primera de entrar en esta empresa que os comenté antes que me contrató, estando yo viviendo en Bruselas, me vine a Madrid para eso, edificio enorme, 200 empleados, una cosa corporativa, tal. Y yo llegué emocionado y como ilusionado y tal. Y yo no me esperaba que me fuese a aburrir y a frustrar tanto trabajar en un sitio como ese. Y en ese tipo, bueno, es una cosa muy personal mía, ¿no? Luego, pues sí, te sorprende, bueno, no te sorprende, pero bueno, te das cuenta de que puede ser una cosa muy solitaria, pero también de que hay un espíritu de gremio muy importante, o sea, como que los traductores y traductoras son gente como que se apoyan muchísimo los unos a los otros y hacen mucha piña. Hay varias asociaciones profesionales de traductores que trabajan mucho por el bien de los profesionales y hacen muchísimos tipos de cosas, desde eventos a formación, esa camaradería. Bueno, no es que me sorprendiera, ¿no? Pero es de las cosas que dice, no me lo esperaba, ¿no? Qué guay. Mola. Esto es una empresa. No, sobre todo eso, en un sector que puede estar un poco atomizado, pues que exista esa cámara. Está bien, ¿no? Sí, está muy bien, eso es interesante. Y tampoco me esperaba disfrutar tanto de la vida freelance. Pero bueno, freelance no solamente hay en traducción, hay en un montón de sectores a día de hoy, ¿no? Entonces tampoco es algo particular nuestro. Pero sí, hay sorpresas, en el camino, siempre hay sorpresas. Y has comentado una cosa que a mí me ha llamado la atención, que estuviste viviendo en Bruselas. ¿Y estuviste trabajando de traductor allí en Bruselas? ¿En alguna institución europea? No lo sé, por saber. Sí, estuve, bueno, en una institución europea no, pero estuve en el Cervantes, esa es otra de las tareas que se pueden añadir a la cartera, la de la docencia de idiomas, tal cual, así a pelo, de español como lengua extranjera o de tus idiomas de trabajo. Y sí, yo estuve viviendo en Bruselas, en Bélgica, pues porque quería vivir en un país francófono, obviamente. Mis lenguas de trabajo fueron inglés y francés, bueno, son las que estudié. Yo luego en la carrera, y aquí estoy saltando de tema, pero bueno, volveré a tu pregunta, también hice griego moderno, porque había hecho griego clásico en el instituto, había hecho letras puras, pero no pude continuar con los estudios porque éramos 6 en clase, hubo 6 meses de clase de un curso de griego que propusieron ese año y ahí se acabó la cosa. Mi recomendación es, para las que vayáis a hacer el grado, lo digo porque lo he visto muchas veces, había gente en Granada, donde yo estudié, que se emocionaba muchísimo con el tema de los idiomas, querían ser como una especie de Indiana Jones o de tal, y se metían en 14 idiomas, en una exageración, pero se metían en un montón de idiomas. O sea, era como tenían los 2 idiomas obligatorios, pero luego era como, no, sueco, chino, griego, o sea, pero para el carro. O sea, ¿dónde vas? O sea, así no, es que no es... hay que pensar que no se trata de aprender a hablar el idioma. O sea, es que traducir es una tarea muy exigente desde el punto de vista cultural e intelectual. O sea, de cada idioma, imaginemos que cuelga, por decirlo así, todo un panorama cultural, histórico, que hay que conocer muy a fondo. Y eso se puede en un idioma, 2, 3, 4, pero está muy bien hablar sueco, irte a Suecia y tal, pero para traducir profesionalmente tienes que conocer a fondo la cultura, el idioma, la literatura, las expresiones, en fin, todo eso que trae aparejado cada idioma, ¿no? Entonces, yo recomiendo, mi recomendación es, a ese respecto, y ya me he ido totalmente de tu pregunta, Carlos, pero bueno, ahora vuelvo. Mi recomendación es cogerse 2 idiomas potentes, que probablemente uno sea el inglés y el otro, pues, francés, alemán, tal, y añadir quizá un tercero más exótico, por decirlo así. Exótico es una palabra que no me gusta mucho, pero bueno, se me entiende, ¿no? No sé, ruso, tagalo, japonés,
hebreo, ahí hay un mix muy potente. Yo el griego me dio mucha pena no poder continuar, porque en esa época, bueno, pues en Granada estaba empezando, tal, pero si tenéis opción, tampoco quedaros en el inglés y el francés. Yo hice francés porque lo tenía de segunda lengua en el instituto, pero es como lo más, es como el paquete, el starter pack, ¿no? Es el paquete básico, inglés-francés. Inglés, alemán y una tercera lengua así como un poco tal. O sea, win-win. Win-win-win. Justo en otro vídeo en el que hablábamos de las relaciones internacionales, que entrevistábamos a un diplomático, contaba eso, la necesidad de hablar bien inglés y francés y luego algún otro idioma potente en su caso en las relaciones internacionales, y hablaba de dos concretamente que eran el ruso, por todos los países de la órbita soviética, Uzbekistán, Kazajistán, todos estos en los que se habla mucho ruso, el chino, y por chino obviamente, y el árabe, por la de país, las puertas que te abre. Entonces, como desde el punto de la vista de la traducción, ¿tú recomendarías a lo mejor inglés, francés y uno de esos también? Pero Ángel, chino. Sí, antes se soltó una retahíla así de idiomas menos conocidos por darle color a la cosa, pero poniéndonos en plan, vamos a hacer aquí un cálculo de cuáles son de los que más peso tiene. Para nosotros el árabe, desde luego, va a tener cada vez más peso, eso seguro. De España, claro. El chino es obvio por razones obvias, tiene también una importancia tremenda, y el portugués yo lo añadiría también como una lengua muy interesante por todo el tema de Brasil, Iberoamérica, que ya no es un país emergente, ya es un gigante económico, pero también por la cercanía de Portugal, que no hay que desdeñarlo, ¿no? Portugal y España tienen una relación muy estrecha, económica y cultural. Una pregunta así muy típica, ¿hay mucho paro en el sector de la traducción? O bueno, como siempre es así un poco freelance, pues siempre te vas bandeando, cogiendo una traducción aquí y allá. Claro, es que esa pregunta, a ver, yo te la voy a contestar de otra manera. Del grupo de gente con el que yo me juntaba en la carrera, que había en mi clase, todos trabajan, todos tienen buenos trabajos, de hecho, y muy pocos son traductores. Estudiamos traducción e interpretación y traductores en activo creo que estoy solamente yo, ¿vale? O sea, amigos míos que sean traductores, a ver, que me estoy saltando un poco de un tema a otro. Voy a terminar con lo de la gente de mi clase. Y luego cuento otro. De la gente de mi clase tengo gente que estudia traducción e interpretación y que se han ido, gracias a su conocimiento de idiomas, colocando en trabajos súper interesantes. Yo tengo una amiga que es azafata en la flota privada de Amancio Ortega. Bueno, de hecho es jefa azafata. Por ejemplo. Esta vive mejor que todo lo demás juntos. ¿Vale? O sea, tiene un trabajo, conoce mundo. Y ella llegó ahí, pues a través de su conocimiento de idiomas. Yo creo, no sé si estudió luego algo que tenía que ver con protocolo o algo así. Y trabaja volando con Amancio Ortega por todo el mundo. Tengo otro amigo que es jefe de ascensorista de la Torre Eiffel. O sea, el que más manda de los ascensores de la Torre Eiffel es mi amigo José Luis de traductores. Y también llegó ahí a través de su conocimiento. Está feliz. O sea, él ascensor para arriba y para abajo, coordinando aquello. Vive en París hace muchos años. Tengo amigas que son profesoras de instituto, de idioma. Tengo amigas profesoras de universidad, doctoras en traducción. Amiga que ella no traduce, pero es profesora de traducción, doctora en traducción. En la UPO, en la Palo de la Vida, en Sevilla. Tengo un amigo que se dedica a la traducción de videojuegos, pero lo combina con temas de... Bueno, escribe sobre videojuegos. Tengo un amigo que se intérprete en la comisión. Ese es de una generación mayor que yo. O sea, hay gente bueno, sí, hay gente que se ha dedicado a temas, por ejemplo, de importación-exportación, en el departamento de importación-exportación en la empresa, ¿vale? O sea, que no hay nadie en paro. La gente vive fuera de España, vuelve a España, o sea, no son nómadas digitales, pero llevan vida como bastante interesante. De los que nos dedicamos a la traducción a día de hoy, que yo conozco en mi círculo, nadie ha dejado la traducción para dedicarse a otra cosa. Sí es verdad que hay algunas especialidades que te van a pedir probablemente que combines con otras tareas relacionadas con la traducción. Por ejemplo, la traducción editorial es verdad que la mayor parte de las veces, como tal,
Pero es que eso es muy común, es que eso también es común en otras especialidades. Como tal, a lo mejor no te da para tener una vida, o sea, para dedicarte solamente a eso. Yo también doy clase y hago algunos tipos de traducción de otro ámbito, de tipos de cosas de marketing, por aquí y por allí. Pero bueno, o sea, no sé, la mayor parte de la gente que se dedica a la traducción editorial son... Sí, pero vamos, que hay, ¿no? Que diseñadores. hay salidas. Lo que estamos aquí hablando es Sí, que o sea, sí, sí, por sí. B es fácil colocarse, ¿no? Al final. Sí, en general salidas hay porque, o sea, vamos, la clave de esto básica está en que cada vez se traduce más, cada vez la globalización ha llevado, o esta post-globalización en la que estamos ahora nos ha llevado a que haya un intercambio continuo y cada vez mayor pues de contenido, ¿no? De contenido lingüístico, y eso no va a parar, eso no va a parar. O sea, sí, y ni siquiera con los traductores automáticos, que es otro tema del que podríamos hablar. Los traductores automáticos se integran en el trabajo del traductor, no lo sustituyen. El traductor profesional tiene que saber manejarlo y trabajar con ello. Pero es obvio que cada vez se traduce más, cada vez bueno, estamos como más interconectados y eso implica cada vez más trabajo de traducción. ¿Qué recuerdas de tu año de segundo de bachillerato? En tu caso, la razón por la que estudiaste era porque querías viajar, o sea, estudiaste interpretación, Sí. es porque querías viajar, pero bueno, ¿cómo fue ese año un poco? Tu año O de sea, segundo. bueno, yo soy de Go, yo soy de Go. Go. Es bachillerato de entonces. Pues yo pasé un año maravilloso con un grupito muy pequeño de gente que estábamos en latín y griego disfrutando de lo lindo, como, no sé, como disfrutando de mi friquismo, de las lenguas, las letras puras y las lenguas antiguas y obviamente pues dándole mucha vuelta al tema de qué iba a pasar en la universidad. Porque claro, yo tenía claro que filología clásica no iba a estudiar, en el tema de la historia, que era mi otra pasión, historia antigua, pues lo típico, un argumento que se daba mucho en esa época, no sé, me imagino que sigue en boca de todos los padres y madres, que es que eso no tiene salida en niños, va a terminar de profe de instituto o de tal. Entonces yo tenía la imagen del profe de instituto y en esa época, pues para mí, bueno, para mi familia, una cosa que ha cambiado muchísimo, obviamente, mi opinión al respecto, o sea, no es que haya cambiado, es que nunca lo pensé, pero lo Te que estás en esa metiendo en un época... terreno delicado, te advierto. Lo sé. No, por eso, no lo pensaba yo. Pero desde fuera, pues te metían mucha caña con que pero tú de verdad quieres tener un puesto fijo, tal, como funcionario, no sé. Bueno, yo qué sé. También pasó que la traducción e interpretación era una carrera nueva, eso fue muy importante, una carrera que estaba recién empezada. Y en Granada, bueno, pues era una de las mejores facultades de España. Yo qué sé, yo me sentí como muy atraído hacia eso, pero tengo la sensación como de que me metieron un poco ahí. También pasó que apareció la hija de unos amigos de mis padres, que había hecho traducción en la segunda promoción de Granada, y venía pues contando cosas maravillosas. Era una chica estupenda, y me caía súper bien, era un poco mayor que yo. Entonces, bueno, ahí hubo una cosa que dije, venga, va, pues tiro por aquí. Además, es que son cosas que, pues como esto que te digo de que te digan, no, esto funcionaría o no, tal, porque no sé cuántas, yo qué sé, cosas como que ahora mismo pues no me encajan nada. En esa época, por ejemplo, en el grado, en la licenciatura, había un examen de acceso. Y el examen de acceso, uno de inglés y otro de francés, y además pedían unas notas altísimas de selectividad. Y todo eso, por alguna razón, nos hacía pensar que era una carrera mejor que la otra. Pero no tiene por qué. Yo esos criterios no sé si ahora mismo se manejan o si vosotras pensáis que no, es que esta carrera tiene mucho prestigio. Yo, de verdad, después de muchos años trabajando en esto, hay gente que está traduciendo siendo filólogo. Hay gente que es traductora de carrera y no traduce. O sea, no sé, yo me dejé llevar hasta ahí y luego me alegré muchísimo pues porque me gusta mi trabajo y porque gracias a eso pude viajar, pude vivir en el extranjero, en fin, una serie de cosas que me cambiaron la vida y que son muy, muy, muy importantes para mí. Viví un año en Estados Unidos, un año en Reino Unido, estuve en Bélgica, estuve en el Caribe, en República Dominicana otro tiempo, o sea que hubo durante muchos años muchas vueltas.
Eso estuvo muy bien. Y una preguntita, ¿qué tal es la Universidad de Granada? Porque cuentas que era muy guay en tu época, ¿sigue siendo muy guay? Sí, la Universidad de Granada es, más quería, creo, Alba, preguntar sobre eso antes, ¿no? Sobre el tema de la universidad, de cuál estar. Las principales en traducción e interpretación, las que más tradición tienen o más experiencia tienen son la Complutense, Salamanca, Granada y luego la Pompeu en traducción editorial en Barcelona. Luego también está Vigo, Las Palmas, esas también tienen muchos años de recorrido. La Jaume I en Castellón. Granada es que es un sitio para estudiar, pues, en fin, ¿qué te voy a contar? Una maravilla. Yo soy de Almería y me fui con 17 años a Granada a estudiar y ya tenía tradición. Ya llevaba los estudios de traducción llevaban varios años. Y bueno, hay una riqueza sobre todo la cantidad de gente de otros países que vienen, Erasmus y no Erasmus, y que están estudiando en el Estudio de Granada, eso le da una riqueza tremenda. Y hay una larga tradición en interpretación, en varias especialidades distintas. Yo, bueno, para mí es mi alma mater, como se suele decir, y es si tengo que recomendar recomiendo la Universidad de Granada. Aquí, obviamente, lo que pasa en Madrid es que los que estudiáis en Madrid y sois de Madrid, pues vais a la Universidad de Madrid. Eso es así. No hay mucho donde tal, ¿no? No te vas a ir a vivir a tal. Aunque me pregunto yo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es una experiencia tan maravillosa lo de irte de casa de tus padres con 17 años a vivir a otra ciudad. Pues nada, Miguel, muchísimas gracias, la verdad, muchísimas gracias A vosotros. Ha sido un placer, ¿eh? Me lo he pasado muy bien. Ha sido un